Amigos, hablamos ya de uno de los grandes personajes que estuvo en esto que sería la antigua Atenas, allá en el siglo llamado de Pericles. Hablamos de ese personaje fundamental que es Sócrates, y decíamos que Sócrates tuvo una gama muy importante de alumnos. Tuvo personajes como Genofonte, que fue un gran historiador, que fue alguien que logró rescatar a un gran número de griegos que habían ido a luchar a Persia y los pudo regresar sanos y salvos. Alguien que utilizó por primera vez la palabra economía, escribió un libro que se llamó El Económico, fue incluso de grandes literatos como Esquilo, pero realmente el más conocido y en mucho más trascendente de sus discípulos fue sin duda Platón. Vamos a dedicar este video a hablar de Platón. Ya con Platón vamos a encontrar algo distinto a Sócrates. Sócrates plantea preguntas. Todos podemos ser socráticos, pero no todos tenemos que estar de acuerdo ya con Platón. Hay cosas que muchos siguen y que son platonistas y que creen que todo lo que dijo Platón está bien. Hay otros que dicen que todo lo que dijo Platón está mal. Y yo siempre ante todos los autores tengo una posición de ver que hay aspectos que siguen siendo muy válidos, que siguen siendo muy importantes, que siguen siendo muy polémicos, y aspectos que a lo mejor ya no corresponden a nuestra época, a lo mejor que desde esa época eran discutibles. Una de las cosas que tiene que ver con la materia política es que el primero que planteó la posibilidad de que las mujeres pudieran gobernar fue precisamente Platón. Pero vamos a el principio. Platón, cuyo verdadero nombre era Aristócles, era de una familia de lo que en la antigua Atenas se llamaban los eupátridas, esto es, los de mayor prestigio, abolengo, linaje. Por el lado paterno, pues era nada menos que descendiente de un rey, del rey Codro, uno de los célebres reyes de Atenas, en la época en la que Atenas fue monarquía. Incluso era tal su linaje que pues de ahí tuvo una gran aportación de políticos, incluso sus tíos, Critias, etcétera, también fueron gobernantes, claro, en la época en que sirvieron a Esparta. Por el lado materno, pues su linaje no era menor, venía de el linaje de Solón, el que ya hablamos, uno de los grandes legisladores y estadistas que en mucho lograron la paz y el desarrollo de Atenas, como fue Solón, que vimos que fue junto con Licurgo los dos grandes legisladores de la antigüedad. Él inicialmente pues era una persona que le interesaban solo dos cosas. Por un lado era alguien que le gustaba la poesía, escribió poesía que él mismo en algún momento de arrebato dijo, pues yo no soy poeta, yo soy filósofo, destruyó la poesía, pero la verdad es de que su alma de poeta nunca la pierde, siempre vamos a encontrar algo de poeta en el texto de Platón, que son los textos que todavía vale mucho la pena leer. Y el otro aspecto que le importaba mucho era el deporte. Era alguien que seguía ese principio griego de cuerpo sano en mente sana. Entonces iba mucho al gimnasio, hacía pues lo que ahora serían pesas. Entonces empezó a desarrollar pues una caja torácica, pues brazos, espalda ancha. Entonces le empezaron a dar un apodo que significa el amplio. Platón es lo que significa el amplio, o sea, lo conocemos por su apodo, no por su nombre verdadero que era Aristóteles. Bueno, Platón, el amplio o el ancho, pues la verdad es de que su nombre pues no solamente se tiene que ver con esa parte que tuvo que ver con su parte de joven que hacía pesas, sino que fue muy amplio en sus intereses. Fue una persona que lo mismo escribió, investigó de filosofía,
de historia, de política, de economía, de derecho, de astronomía, de ciencias naturales, en fin, sus conocimientos fueron sumamente amplios. Entonces correspondió pues muy bien su apodo a su investigación y a su desarrollo. A él, cuando apenas es un joven de unos 20 años, conoce a alguien que ya era viejo. O sea, una de las cosas que normalmente creemos que no puede darse es una sólida amistad entre una persona vieja y una persona joven. Generalmente, pues el viejo tiene amigos viejos y el joven tiene amigos jóvenes. Entonces, una relación de joven y viejo, pues parece que es anormal. Sin embargo, son de las que más se enriquecen, porque el viejo transmite su experiencia, sus conocimientos al joven, y el joven su vitalidad, su interés, su entusiasmo, y por eso se da esa relación que fue muy rica entre Platón y Sócrates. Entonces, Sócrates se convirtió en uno de los cercanos a Platón uno de los cercanos a Sócrates, y durante mucho tiempo pues fue su principal alumno. Ya se habla de que Sócrates tuvo una mucha relación con Alcibiades, pero después se peleó con él y hizo traiciones y media. Bueno, el caso es de que está cerca de Sócrates hasta el momento de su muerte. Él, Platón, conoció a Sócrates pues en la casa paterna, porque era entre sus alumnos estaban los tíos de Platón, incluso algunos que fueron parte de los 30 tiranos que gobernaron Atenas en representación a Esparta, pero Sócrates, que había sido un amigo y cercano a Pericles, pues aún siendo un crítico a la democracia, dijo: yo prefiero algo tan voluble y tan frágil como la democracia, algo tan cierto pero tan radical y tan negativo como la tiranía. El caso es que cuando Platón se encuentra con que al hombre que él califica como el más sabio, más bueno y más justo, injustamente la democracia le da la pena de muerte, pues él se aleja, decide dejar Atenas, está muy ofendido con la ciudad que ha matado a su maestro, y se dedica a recorrer el mundo. Va a tener contacto con personajes relacionados, por ejemplo, con los pitagóricos. Va a ir a Tarneo, va a ir a otros lugares en donde va a aprender de algunas de las culturas, de las cuestiones que tienen que ver inicialmente con las matemáticas. Es curioso, pero... y va a conocer en un lugar, porque le interesa mucho conocer sobre estos temas, a Arquitas de Tarento, que fue filósofo, matemático, estadista y contemporáneo, y no solo contemporáneo, sino amigo de Platón. Ahí, cerca de Arquitas, que aprendió y enseñó al mismo tiempo, en esa relación de amigos cultos en los que ambos aportan, algo se enseñan y ambos aprenden, pues entra en contacto con Dion, que era sobrino de uno de los tiranos más fuertes y más importantes, que era Dionisio I, el tirano de Siracusa. Entra en contacto con Aniceres. Y la verdad, a él le interesa mucho la política en el sentido de formar a los políticos. Él creía que los políticos, los gobernantes, actuaban mal porque les faltaba instrucción. En la medida que los políticos, que los gobernantes fueran personas instruidas, fueran filósofos, el gobierno que realizarían sería mejor. O sea, no era alguien que quería acabar con el gobierno, sabía que es inevitable la existencia del gobierno, sino lo que quería es que el gobernante fuese de la mejor manera posible. Entonces, invitado por Dion, va al gobierno de Dionisio I de Siracusa, un gobernante tiránico, un gobernante absoluto,
un gobernante que no aceptaba la menor crítica, un gobernante de tipo, pues parecido a ciertos personajes políticos que ustedes pueden conocer tanto en Estados Unidos, aquí o en muchos otros lugares del mundo, muy que son mis ideas, mis caprichos, mis ocurrencias las que tienen que dominar, megalómano. Entonces, este personaje, pues, cuando le presentan, viene uno de los alumnos de Sócrates. Sócrates, pues, ya era leyenda en ese momento. Uno de los filósofos, pues, lo recibió muy bien, lo atendió muy bien, y empezaron a platicar. El problema es que, de repente, pues, al principio, mientras él exponía sus puntos de vista, sus ocurrencias, pues, estaba feliz que el otro lo escuchara. El problema fue cuando Platón se atrevió a criticarlo, algo que los tiranos no aceptan, una crítica. Y es tal el grado de enojo de Dionisio I de Siracusa que lo manda a encarcelar a su invitado. No le importa que sea ateniense, no le importa que sea una persona pues con el prestigio de haber sido discípulo de Sócrates, lo tiene encarcelado. Ahí, pues si no es porque Dion tiene que aplicar así la corrupción, pagarle a los carceleros para que le den chance de que se escape, pues se trata de escapar, y en ese escape pues estaban todavía los conflictos entre Atenas y Esparta. Entonces eran enemigos de guerra. De repente esta Siracusa, para ubicarlo, está ya en la parte fuera de la península griega, es parte de lo que se conoce como la Magna Grecia, o sea, ya hacia la parte de Italia. Bueno, entonces, al intentar escapar en un intento, lo ven los espartanos, dicen: este es nuestro enemigo, lo capturan y lo venden como esclavo. Fíjense si va a ser el final de este hombre extraordinario. Acabar, lo vieron fuerte, va a servir de remero. En esa época eran los barcos que eran los famosos trirremes, o sea, 3 filas de remeros para hacerlos más veloces. Bueno, el caso es que pues ya su suerte estaba pues echada en un sentido negativo, de que pues él no tenía en ese momento dinero, él no podía pagar su rescate, nadie sabía que estaba ahí, no tenía forma de recurrir a su familia, a lo que tenía en Atenas. Entonces, de pura casualidad, y aquí bueno es la importancia, por eso es de los que más habla a favor de los amigos, aparece su amigo que es Aniceris, que fue un comerciante, era un hombre rico, un comerciante rico, que lo vio y se da cuenta de las circunstancias. Entonces habla con los que lo tenían como esclavo, y le dicen: ese esclavo, ¿qué onda? Pues lo vamos a vender en el otro puerto que vamos a ir, lo vamos a llevar allá. ¿Y por qué no lo venden aquí? Pues porque no creo que haya quien nos dé dinero suficiente por él, a lo mejor nos pagan más allá. ¿Cuánto quieren? Pues la verdad es que ya le podemos a pagar, a lo mejor nos pagan tanto. ¿Saben que yo les pago esto y poquito más? ¿Me lo venden? Ah, no, pues sí. Entonces, aprovechando su dinero, compra a Platón, lo sube a su propio barco. Evidentemente dice: oye, no te compré para que seas mi esclavo, es mi amigo, es que compré para liberarte, para darte la libertad, y para que llegues seguro, yo voy a pasar por Atenas, pues un viaje, te vas en mi barco y yo te llevo a Atenas. Entonces ya estuvieron seres pues con Platón, consolidando su amistad. Platón: oye, de veras, mira, más que la vida me salvaste, lo más valioso que tiene un ser humano. ¿Y qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Su libertad. Entonces Platón le agradece a Niceres su libertad, y le dice: oye, no, eres mi amigo, antes que nada, entiende, eres mi amigo, yo por un amigo hago lo que sea, y si él tenía la posibilidad de hacerlo, hubiera sentido mal no haberlo podido hacer. Al contrario, agradezco a los dioses haber tenido la oportunidad
de estar en el momento oportuno para ayudarte. Bueno, llega a Atenas, va con la familia, de lo que él tiene, consigue dinero, una cantidad de dinero equivalente, hasta un poquito más de lo que había pagado Aniceres por él, y le dice a Aniceres en otro viaje, llega, mira Aniceres, sigo de veras endeudado de por vida contigo, te sigo manteniendo un gran agradecimiento, acá está el dinero que me hiciste favor de prestar para rescatarme, un poquito. Entonces le dice a Aniceres, ¿qué? ¿Tú dame el dinero a mí? El dinero que mejor he empleado en mi vida es el dinero que he usado en tu rescate. Por favor, no me ofendas. Por favor, no me lo quieras pagar. Para mí, el haber logrado hacer algo por mi amigo fue el más grande pago. No lo quiero. Yo tengo mucho dinero, ¿no? Por favor, oye, úsalo para lo que quieras. Entonces, de repente, Platón se quedó con dinero y empezó a acordarse de lo que había visto en sus viajes después de la muerte de Sócrates, lo que le había aprendido sobre todo a los pitagóricos, que eran ya escuelas esotéricas, eso significa cerradas. Se acordó que el problema que tuvo Sócrates es que él, sus clases, sus enseñanzas eran en las plazas públicas, en los baños públicos, en las casas de las etairas, etcétera, etcétera, donde cualquier gente oía pedazos y si sacas de contexto alguna cosa, pues la malentiendes. Entonces dice, no, es que no cualquiera puede entender los conocimientos, entonces hay que tener un lugar cerrado, un lugar en el que únicamente entren pues aquellos que tengan las capacidades, la voluntad, la tolerancia para entender lo que es algo. Entonces dice, pues voy a utilizar este dinero, voy a comprar un terreno y voy a formar ahí lo que va a ser una escuela, como la de los pitagóricos, pero la mía no va a ser de matemáticas, va a ser de filosofía, aunque hay que decir, nunca olvida las matemáticas, porque incluso a la entrada de su escuela había un letrero que decía, aquel que no sepa matemáticas no puede entrar aquí. Entonces llega, ve un terreno en Atenas, grande, dice, lo quiero comprar, está en venta, pero era un terreno que quienes hacían deporte lo utilizaban. Incluso tenía pues una esfinge de un dios, que era un dios olímpico, porque de repente los que tuvieron las olimpiadas se convertían en dioses, se llama Academus. Bueno, este dios decía, no, es que aquí es nuestro lugar, los que se van a quedar sin... Le dice, mire, yo les doy un espacio para mí para que puedan hacer deporte, yo mismo soy un agente deportista, no veo mal el deporte, y es más, tan veo bien el deporte, que vamos a hacer una cosa, aparte que les voy a dejar espacio para que hagan deporte, en honor a su Dios, a su gran deportista, le voy a poner a mi escuela el nombre. Y a partir de ahí se va a llamar academia. O sea, el concepto academia es un homenaje de la sabiduría, de filos, de filia, o sea, de Sofía, a el deporte. O sea, la idea del cuerpo sano y de la mente sana. Bueno, hace la academia que va a ser una escuela filosófica. Él, desde el punto de vista filosófico, es un idealista. Considera que el mundo real es el mundo de las ideas. Lo más conocido de él es su alegoría de la caverna, en donde todos estamos como atados en una caverna, viendo el fondo de la caverna. Afuera están las ideas, que es lo real, y lo único que vemos es las sombras. Entonces, en ese sentido, es un idealista. Esto fue fundado por Platón en el año 386, en ese parque llamado Academia, en honor de este héroe que les digo era un deportista, que era Academos. Bueno, aquí lo interesante de esto es que la academia
pues tenía un propósito, un fin, un objetivo. Y ese objetivo era la fraternidad universitaria. Vean, aquí es por primera vez que aparece ese concepto que ahora es el que nos unifica. Somos universidad. ¿Universidad qué significa? Unidad en la diversidad. Aquí no se trata de que alguien quiera imponer sus ideas, que se acepte que solamente hay unas ideas que son buenas y las otras son falsas. No, aquí vamos a buscar la unidad en la diversidad, la unidad de todos, y vamos a convivir fraternamente como humanos, aunque uno piense de una manera y otro piense de otra manera. Esta fraternidad universitaria va a estar consagrada al culto de todas las musas. Las musas, como ustedes saben, eran las que hacían las ciencias y las artes. O sea, la idea de Platón era la de hacer pues una institución muy abierta, una institución muy amplia, una institución universitaria. Por eso a todas las instituciones universitarias decimos que somos instituciones académicas. Yo como profesor soy un trabajador académico. El mismo Platón establece el fin de la academia. Capacitarlos intelectualmente y desarrollarlos moralmente para su ulterior participación activa en la vida pública de sus respectivas ciudades y estados, a fin de promover un saneamiento de la política y llegar en todas partes a la formulación de sistemas sociales más adecuados al bienestar y al progreso moral y material de los individuos y de sus países. Entonces la academia pues empezó a funcionar. El problema es que él, pues ya con inquietud de participar en la vida política. Entonces ya existiendo la academia, todavía Dion, su amigo, dice, ¿qué crees? Ya se murió Dionisio I, mi tío. Ah, qué bueno. Es que y ahorita está su hijo, que es Dionisio II. Él es pues más abierto, más tolerante, no es tan radical, no es tan intolerante, no es tan tiránico como mi tío, es mi primo. ¿Qué te parece si te acercas con él? Y yo creo que a él, que es una persona joven, te va a ver con mucho respeto y él sí te va a hacer caso. Bueno, se embarca nuevamente a Siracusa, deja la academia encargada a alguno de sus maestros auxiliares, habla con Dionisio II y dice, bueno, el otro era un dictador, era un tipo déspota, era un tipo de ocurrencias, pero por lo menos pensaba, este es un bruto, este no sabe nada, no sabes qué, dime dónde está la casa, para irme a meter yo solito, ¿no? Dice, no, yo no quiero que piense que porque estoy libre con este tipo, estoy de acuerdo con las tonterías que él hace, ¿no? Dice, él ahí sí no esperó a que lo metieran a la cárcel, él salió huyendo y dijo, no, le dijo, oye, es que tu primo pues está peor que tu papá, no sabe qué hacer, es tímido, no quiere aprender, o sea, no tiene interés en conocer, simplemente quiere seguir las cosas por inercia de las que hacía su papá, no, sin saber ni siquiera el cómo. Creo que va a ser un gobierno desastroso, y era un gobierno desastroso. Tal es así que Dion, pues se da cuenta y dice, bueno, vamos a hacer otra opción. Y la otra opción va a ser la de que yo que sí soy tu discípulo, yo que sí soy alguien que entiende todo esto, sea el rey, y además yo soy de linaje real también. O sea, yo también, era mi tío, este es mi primo, pues voy a derrocarlo, voy a hacer un movimiento, una revolución en contra de mi primo, porque además ya nadie lo quiere, y vamos a crear un nuevo gobierno. Y entonces sí, ahí ya no quiero que participes tú, pero envía a algunos de tus alumnos a que participen en este intento. Pues él dice, es que no sé, que mira, que, bueno, mira, si los envías,
van a tener puestos públicos, van a participar conmigo, me van a ayudar a gobernar. Bueno, pues voy a ver quién quiere. Hace la invitación a sus alumnos, algunos van, desgraciadamente fracasan, Dion es derrotado y los alumnos que habían ido de Platón con él son de alguna manera pues muertos o hechos prisioneros, vienen mal, y entonces eso le da más tristeza a Platón y dice, pues yo ya no pienso meterme en ninguna aventura política, yo ya no voy a pretender que gobiernen quienes deben gobernar, que son los más sabios. No me dejaré envolver de nuevo en las redes del oportunismo ni participaré otra vez en empresas tan improbables. Verteré mis conceptos no en los oídos sordos de los reyes, sino en las mentes y en los corazones de mis discípulos. Y quieran los dioses que, entre ellos, existan quienes en el futuro acierten y progresen en lo que su maestro fracasó. O sea, dice, yo no pude ser maestro de un gran político, de un gran estadista. Ojalá alguno de ustedes sí lo pueda ser. Ojalá alguno de ustedes sí se convierta en el maestro de un gran gobernante, que gobierne bien. Entre los alumnos que estaban oyendo eso, estaba nada menos que Aristóteles, que sería el maestro del más grande político, del más grande gobernante, tanto por la extensión de gobierno como por la forma de hacerlo, que fue Alejandro Magno. Entonces, bueno, ya la vida de Platón transcurre en una situación de cierta tranquilidad, una situación de cierta calma. Entonces él llega viejo, algo raro en esa época, llega, para esto hay que decir que nunca se casó, que era él sí claramente homosexual, pero hay que decir una cosa, era un homosexual de lo que se llamó, incluso se llama hasta nuestra fecha, el amor platónico. El amor platónico es el amor que se tiene, pero que no se concretiza, no se realiza, que no es carnal, que no es físico, es principalmente sentimental e intelectual. O sea, es, como decimos, el amor de manita sudada, o sea, no hay sexo, a decirlo claro. Entonces, él era homosexual, nunca se casó, nunca tuvo relaciones con ninguna mujer, le atraían los jóvenes, los hombres, cosa muy común y muy aceptada en la antigüedad de Grecia. Y esto hacía que no tuviese hijos, que no tuviese esposa. Entonces llega viejo y pues no tiene un heredero. Eso va a ser interesante para cuando hablemos de Aristóteles. Bueno, el caso es que él no se casa, pero sí iba a las bodas de sus alumnos. Uno de esos alumnos lo invitó, se sintió cansado, y después de sentirse así, pidió un lugar para ir a descansar. Le dijeron, mira, pues aquí está un cuartito, vete a descansar un rato. Al día siguiente lo encontraron muerto. La obra de Platón es muy vasta. La obra de Platón abarca una gran cantidad de obras, de títulos, es una gran cantidad de textos. Simplemente por citar algunos, habla del Critón y del deber, habla de la santidad, del valor, de la amistad, de la templanza, de la poesía, de los sofistas, de la retórica, de la virtud, de lo bello del lenguaje, de la ciencia, del amor, del alma, de lo justo, de la naturaleza, de la Atlántida, del ser. Para nuestro campo únicamente nos vamos a referir a dos obras. Una que es una obra que hace cuando es relativamente joven. Ya sé que ustedes les digo que alguien joven es de 40 años, va a decir que no es joven. Bueno, alguien joven, ya alguien de 40 años es una gente joven, que es cuando escribe La República, y la otra es una obra que escribe ya viejo, que es una obra póstuma,
que se llama Las leyes, que escribe cuando tiene 80 años. De esas obras vamos a hablar en el próximo video.